Buenos días, amadas hermanas. Las saludo a todas en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo, dándole gracias a nuestro Dios por estar una vez más en este lugar y agradeciendo a Dios la invitación que nuestra hermana Marisol nos hace una vez más en este lugar. Y con el tema, como decía su palabra, que el Señor dice en su palabra, voy a leer el texto en el nombre de Jesús. Con respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que quite de mí, y me ha dicho, bástate de mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo, por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades. Que el Señor Jesucristo nos ayude a cada uno de nosotros, mis hermanos, como dice su palabra. Pablo era atribulado por una aflicción. Y él le pedía a nuestro Señor Jesucristo que sacara ese aguijón de su vida. Pero el Señor Jesús le decía, bástate de mi gracia. ¿Qué quiere decir bástate de mi gracia? Bástate de mi misericordia. El Señor Jesús conocía la debilidad de Pablo, así como conoce la nuestra, así como sabe en qué situaciones, qué condiciones nos encontramos nosotros. Pero muchas veces como seres humanos, mis hermanos, nos llenamos de orgullo, nos llenamos de vanidad, nos llenamos de... Cuando todo el mundo nos alaba, nos aplaude y nos llena de felicitaciones, muchas veces nuestro ego personal crece y vamos como nosotros mismos, creyendo muchas veces como carne, que todo lo podemos hacer solo, que nos creemos muchas veces autosuficientes. ¿Ya? El Señor Jesús nos va dando sabiduría, nos va dando entendimiento, pero el Señor de alguna u otra forma nos hace recordar quiénes somos, nos hace pasar por lucha, por pruebas. ¿Cuántas veces hemos tenido aguijones en nuestra vida? Que muchas veces nosotros decimos, oh Señor Jesús, pero ¿por qué esto? ¿Por qué me pasa aquello? ¿Por qué me pasa acá? Pero el Señor Jesús nos hace recordar que el que permanece en Él, el que está firme en Él, dice que Él está con aquel. ¿Ya? Pero dice que separados de Él nosotros no somos nada. Por eso muchas veces el Señor nos hace pasar por pruebas, nos hace pasar por dificultades, para recordarnos quiénes somos. Porque muchas veces como esta carne se quiere enaltecer y dice entre sí. Cuando nuestro corazón se llena de orgullo, comenzamos a tratar diferente a las personas. Y no me diga que no. Muchas veces nosotros, a veces el Señor nos da mucho conocimiento, el Señor nos hace saber muchas cosas, el Señor nos revela muchas cosas. Y todas esas cosas muchas veces a nosotros nos hacen enaltecer, nos hace creer superiores a los demás. Pero llega un momento en que el Señor te dice no, no. La Biblia dice que Dios mira al altivo desde lejos. Así que nuestras debilidades son útiles para mantenernos sencillos, para reconocer que somos polvo y que sin Dios no somos nada, no somos nadie. Y para mantenernos más humildes y más cerca de Él. Muchas veces nos hace pasar muchas pruebas. Muchas veces nos hace pasar por dificultades que a veces no somos capaces de poderlas pasar. Pero ahí Él nos recuerda y nos dice, bástate de mi gracia, que en tu debilidad mi poder se perfecciona. ¿Cuántas veces usted, mi hermana, yo, mi vida personal, hemos pasado por tantas dificultades, por tantos problemas, mi hermana amada, y nos podemos dar cuenta que la mano de Dios está sobre nosotros, que la mano de Dios sale a nuestro alcance cuando ya a veces sentimos como que estamos en un pozo cenagoso, cuando ya no nos da más, dice que la mano del Señor los toma y nos saca de ahí.
Muchas veces la altivez de nuestro propio corazón, de nuestra propia carne, nos hace llevar cosas a cuestas que no agradan a Dios. Como dice su palabra, un texto maravilloso, dice, yo soy la vid, vosotros los pámpanos, el que permanece en mí y yo en él, este lleva muchos frutos, porque separados de mí, nada podréis hacer. El que permanece, dice, en mí y yo en él. Nosotros debemos permanecer en él. Cuando nosotros permanecemos en él, a través de nuestras debilidades, de nuestras dificultades, dice que él está con nosotros y que podemos reconocer, que nosotros debemos reconocer que sin él, sin Dios en nuestra vida, no podemos seguir avanzando. Separados de mí, nada podéis hacer. Nosotros como hijos de Dios, que Él dio su vida por nosotros, separados de Él, nosotros no podemos avanzar, no podemos seguir adelante. ¿Cuántas veces nos hemos visto en situaciones donde nos sentimos impotentes, donde a pesar de nuestro dinero, de nuestro conocimiento, de nuestro amor, de nuestra fuerza, no podemos hacer nada para remediar una situación? Muchas veces estamos en una dificultad tan grande que por mucho conocimiento que tengamos, por muchas cosas materiales que tengamos, por mucho amor que tengamos, no somos suficientes para solucionar ciertos problemas. No somos capaces de solucionarlo, aunque por mucho conocimiento tengamos, aunque por muchas cosas económicas tengamos, y estamos metidos en un problema. Dice que el Señor dice, separados de mí por mucho que tú tengas, nada podéis hacer. Todo se nos escapa de nuestro control, Comenzamos a descubrir que necesitamos la ayuda de alguien más poderoso que lo que tenemos a nuestro alrededor. Comenzamos a sentir en nuestra vida que realmente nosotros necesitamos, aunque tengamos todo el alcance de nuestras manos muchas veces, por querer solucionar una enfermedad, mi hermano, muchas veces. Tenemos dinero, tenemos todo disponible para poder pagar por aquella enfermedad o pagar por aquel problema, para poder pagar a un abogado si estamos en un problema, o pagar en una enfermedad para que un médico te sane de aquello. Pero te das cuenta que aunque tenga todas esas cosas, llega un momento en que te das cuenta que no puedes hacer nada. Si te das cuenta, la palabra de Dios dice en la historia de la mujer del flujo de sangre, si no me equivoco, en la que gastó todo lo que tenía al alcance de su mano para buscar remedio, para buscar la sanidad a través de todo lo que estaba a su alcance. Pero más, el Señor no le dio la sanidad, sino que hasta que ella se dio cuenta, cuando ella supo que Jesús andaba en aquel lugar, ella entendió que el único que le podía salvar era Dios. No había otro. Eso es lo que pasa muchas veces, mis hermanos, que podemos tener al alcance de nuestras manos todas las comodidades para pagarle a un abogado si estamos en un problema, si estamos enfermos para pagarle a un médico. Pero nada de eso vale si tú no tienes a Cristo en tu mano. Llega un momento en que dices, Señor, no puedo más. Señor, necesito de tu ayuda. A veces estamos tan metidos en nuestros problemas, en nuestras dificultades, que nos cerramos como hijos de Dios y llegamos a la planta de los pies de nuestro Señor. Y muchas veces no tenemos fuerza, ni siquiera para orar. Muchas veces llegamos a la presencia de Dios que no tenemos ánimo. Doblamos nuestra rodilla y decimos, Señor, aquí estoy. No sé qué hacer con este problema. No sé qué hacer, Señor, con esta dificultad. No sé qué hacer con esta enfermedad. Y ahí nosotros reconocemos que sin el poder de Dios en nuestras vidas nada podemos hacer. Y el Señor viene y te dice, hija mía, bástate de mi gracia, como le dijo al apóstol Pablo.
Nosotros muchas veces tenemos que llevar aguijones en nuestras vidas. Y el Señor no lo va a sacar, es para que tú te acuerdes siempre que tienes que acordarte. A través de esos aguijones, a través de esos problemas que muchas veces tú te preguntas, pero ¿por qué? Si yo oro, si yo ayuno, no se va. Pero el Señor los tiene ahí porque nos conoce. Es allí cuando comenzamos a ver con nuestros propios ojos aquello que parecía imposible, aquello que nosotros vemos lejano, aquella enfermedad que vemos muy lejana, que no se va a solucionar, aquel problema que se ve muy lejano, que no se va a solucionar. Empezamos y comenzamos a ver que el Señor está haciendo un milagro a través de nuestra lucha. A veces cuando nosotros decimos y sentimos que ya no tenemos fuerza para seguir, el Señor está trabajando. Mientras tú lloras y le buscas en silencio, el Señor está trabajando. El Señor nos ayude. Hay un texto tan maravilloso, tan hermoso, que dice en Romanos 8:6, dice, y de igual manera el Espíritu Santo nos ayuda en nuestra debilidad. Pues, ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos. Pero el Espíritu mismo intercede por nosotros gimiendo indecibles, con palabras indecibles. Mi hermana, muchas veces nosotros llevamos esta carga pesada, estas peticiones pesadas, que a veces nosotros mismos nos encargamos de traer cosas a nuestra vida. Porque nos creemos, vuelvo a repetir, muchas veces como ser humanos, como carne, nos creemos autosuficientes. Sabemos que tenemos a Dios de nuestro lado, pero de repente el orgullo, la vanidad, el conocimiento muchas veces que tenemos nos hace ser altivos, pero de ahí viene el Señor y nos baja y nos hace recordar quiénes somos. Pero ahí el Señor no nos abandona, sino que a veces cuando estamos en aquellas dificultades, en aquellos problemas, dice que cuando nosotros ya no tenemos fuerza, cuando llegamos al altar, ¿cuántas veces, mi hermana, mi hermano, no ha llegado a usted los pies a la planta de Dios y dice, Señor, no puedo más con este problema, no puedo más con esta dificultad, no puedo más, Señor, toma tú el control? Y usted llega a la planta de los pies de Dios y queda callado, se enmudece, no lleva qué decir ni qué hacer. Pero hay uno que interviene a través de nosotros, a través de nuestro silencio, de nuestra angustia. Hay uno que intercede y es el Espíritu Santo en nuestra vida, que intercede porque a veces no tenemos palabras como explicarle a nuestro Señor nuestro problema, nuestra dificultad. Pero como nuestro Espíritu Santo nos conoce, dice que Él intercede por nosotros con las palabras adecuadas. Porque muchas veces nosotros torpemente no sabemos pedir. Por eso no recibimos. Porque no sabemos pedir, no sabemos interceder muchas veces ante la presencia de Dios. Pero viene el Señor. Pero viene Dios a través, el Espíritu Santo a través de nosotros intercede con las palabras adecuadas. Y Él intercede ante Dios por nosotros. Mira, Señor, tu siervo está pasando aquello. Con las palabras que dice la palabra. Indecible intercede. Aquella palabra que yo no sale de mi boca atribulada por el problema, la dificultad de que estoy. Pero el Señor viene y te dice, bástate de mi gracia. Estás pasando por dificultades, no tienes trabajo, tienes problemas en el matrimonio, tus hijos no los puedes sujetar y no llevas qué hacer muchas veces. Y estás ahí, Señor, ¿qué hago? No hay palabras en nosotros muchas veces. Son cosas que se nos escapan de las manos. Pero el Señor ahí te vuelve a decir, bástate de mi gracia. Bástate de mi gracia. El apóstol Pablo, decíamos que 3 veces, dice su palabra, rogó al Señor que le quita de mí. Dice, respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí. Y me ha dicho, bástate de mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. En la debilidad
se perfecciona el poder de Dios en nosotros. Cuando hay orgullo, cuando hay vanidad, cuando está el yo personal en nuestras vidas, el Señor se aleja, pero no nos abandona. ¿Me entiendes, mi hermano? Él nos mira desde lejos, porque dice que al altivo Él mira de lejos. Permita al Señor, mi hermana amada, mi hermano querido, que el Señor pueda darnos esa fortaleza a través del problema, la dificultad que tú estás pasando. Yo escuchaba a mi hermana Argenis que decía, esta semana la hemos terminado en victoria. Gloria a Dios. Muchos estamos terminando esta semana con victoria, pero muchos también estamos comenzando con pruebas, con luchas. Y ahí vamos a la planta de nuestros pies. Y vuelvo a repetir muchas veces, estamos tan angustiados que no sabemos qué pedirle, cómo pedirle a nuestro Dios. Pero tenemos a un Dios todopoderoso que intercede, que en tu debilidad te va a hacer fuerte. Dice que Él es nuestra torre fuerte, nuestro castillo, nuestro pronto auxilio, nuestro socorro. Él nos ayuda, Él nos protege. Muchas veces podemos decir aquí, mi Señor, tú eres todo para mí. Tú eres nuestra ayuda, nuestro protector, el que levanta nuestras cabezas. Muchas veces lo decimos, mi hermana, pero no lo creemos. Y por eso estamos como estamos muchas veces, porque hablamos muchas cosas que no ponemos en obra. Y yo puedo decir en este momento que el Señor Jesús, a ti, mi hermano, mi vida personalmente, si estamos pasando pruebas, si estamos pasando lucha, el Señor nos dice, bástate de mi gracia. Amén. Bástate de mi gracia, que yo estaré contigo. Y muchas veces cerramos nuestros ojos, doblamos nuestra rodilla y decimos, Señor, no puedo más. No puedo más con esta situación. Calle, enmudece. Deje que el Espíritu Santo actúe y intervenga a través de Dios por mi vida, por su vida. Pero dejemos que Dios obre en nuestra vida. Amén. Obre. Dejémoslo que Él actúe. Estamos pasando procesos, prueba, lucha. Ore, cante alabanza. Ya el Señor sabe lo que estás pasando. Y te vuelve a repetir y te dice con amor y cariño, como le dice a Pablo. Respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí, y me ha dicho, bástate de mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. ¿Qué más puedo decir? ¿Qué más puedo agregar a esta palabra? Sino que el Señor tenga misericordia de nosotros y saque todo aquello que el Señor no le gusta de nosotros. Hay tanto orgullo, tanta vanidad, tanto el yo personal, que yo sí lo puedo hacer, que yo no necesito ayuda, que no ores por mí porque si yo puedo salir adelante sola. No, nosotros lo necesitamos los unos por los otros. Amén. Somos una familia en Cristo Jesús. Amén. Una. No puede estar dividida esta familia. Que el Señor Jesús nos ayude para no olvidarlo, hermana, hermano amado. Si vuelvo a repetir, si estamos pasando por lucha, por pruebas, muchas veces por culpa de nosotros mismos, por el yo personal. Pero gloria a Dios que el Señor está ahí en medio de nosotros. Gloria a Dios que está el Espíritu Santo en medio de nosotros y que intercede por nosotros. Gloria, alabado sea el nombre de Jesús. Y podemos ver el milagro que el Señor va haciendo lentamente en nuestra vida. Allí está el Espíritu Santo intercediendo por ti con gemidos indecibles. Él nos ayuda en nuestras debilidades. Él sabe que nosotros en medio de nuestras debilidades no sabemos pedir. A veces estamos en medio de nuestras dificultades, no sabemos interceder, no sabemos qué decirle a Dios. Pero ahí está intercediendo por nosotros el poder, el Espíritu Santo. Gloria a Dios. Así que si estamos en una situación o estamos en debilidad, en lo que no sabemos,
porque no sabemos pedir, dice que Él intercede por nosotros. Digamos al Espíritu Santo cuando no podemos hacer algo, que Él puede interceder, Señor, a través del Espíritu Santo que está dentro de nuestra vida. Intercede por mí. Intercede ante Dios por mí. No estoy utilizando las palabras adecuadas, Señor, pero el Espíritu Santo va a ir a interceder con esas palabras adecuadas ante nuestro Dios, y Él va a decir: mira, Dios mío, mira, Señor amado, tu hija está pasando esta persecución, este problema de salud, de trabajo, y Él con el Espíritu Santo va a interceder. Gloria a Dios. Se me ha dicho: bástate de mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré, más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. En nuestra debilidad el poder de Dios se perfecciona. Es allí donde su poder se manifiesta, en nuestras debilidades. Allí es donde creímos que todo estaba perdido y que toda esperanza había muerto. Pero aparece el poder de Dios en nosotros y vemos el milagro en nuestras vidas. Y muchas veces nosotros, mis hermanas, estamos decaídas, con muchos problemas, muchas dificultades. Y los demás que están en el entorno de nosotros ven cómo estamos. Porque cuando nosotros estamos en pruebas cambiamos totalmente. Andamos decaídas, andamos tristes, no somos las mismas de siempre. Hermana, ¿qué le pasa? No, estoy pasando por esta prueba. ¿Le ayudo a orar? Sí. Y los damos cuenta, tu entorno familiar se dan cuenta en la situación que tú estás. Pero también tu entorno familiar ve cuando la gloria de Dios te sacó de aquel problema. Y tú de repente te ves alegre y triste de un rato para otro, pero te das cuenta que el Señor intervino ahí. Y los demás pueden ver a través de ti el poder de Dios obrando en tu vida. Y somos ejemplo para los demás. Vuelvo a repetir. Somos hijas e hijos de Dios, y eso no lo exhibe de tener pruebas, de tener luchas. Pero el Señor te dice hoy en día, te dice a ti, mi hermana, mi hermano amado, me dice a mí: bástate de mi gracia. Ese es el mensaje que hoy día el Señor me ha dado a mi vida. A mi vida primero, mi hermana, porque Dios conoce mi condición. Y el Señor a través de mi vida, esta palabra me llegó a mí cuando me dijeron, yo no pensé en la semana que del lunes a esta fecha, a este día, yo iba a pasar ciertas dificultades. Pero el Señor me habló en este día a mí y me dice y me vuelve a reiterar: bástate de mi gracia, porque en mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré, más bien en mis debilidades. En tus debilidades, en mis debilidades, el poder de Dios se perfecciona. Para que repose sobre mí el poder, para que repose en ti, en mí. Así que, hermana, que el Señor Jesús te bendiga, que el Señor te guarde, que esta palabra haya sido para cada uno de ustedes, mis hermanos, para todos, un consejo en este día. Porque para mí habló primeramente. Y espero que para usted también. Uno no sabe en qué condición estamos. El Señor sí, nuestro Espíritu Santo está intercediendo. Bástate de mi gracia, dice el Señor en este día. Gracias, mi hermana Marisol, por haber